Es mucho más fácil decir que es lo que el Dr. Jack Bright puede hacer. Jack Bright puede respirar. Lista revisada. A tener en cuenta, no se admiten más elementos. Esta lista se supone que es una broma, y no una verdadera representación de cómo actúa el personaje del Dr. Bright. Lista de cosas que el Dr. Bright no puede hacer. 1. El Dr. Bright no puede alimentar a Caín con nada que contenga mantequilla de cacahuete. 2. Decirle a los investigadores nuevos que se puede amansar a SCP-682 con un periódico enrollado y un masaje en el vientre está prohibido. 3. Ya no está permitido retar a Abel a juegos imposibles de ganar como Tic-Tac-Toe. Tomó 3 semanas que Abel concediera un empate. 4. No se debe hacer burla a SCP-018.15. Darle 113 a Diógenes es simplemente inútil. 6. Tratar de refutar a 343, ante 343, es una idea horrible. Los agentes siguen estudiando el pisapapeles resultante, supuestamente tan pesado que 343 no debería ser capaz de levantarlo. 7. Si bien es cierto que comillas nadie se espera a la Inquisición SCP, eso es porque no existe tal cosa. 8. El Dr. Bright no es rey de ningún sitio. O reina. 9. SCP-963 no debe ser usado para propósitos recreativos o procreativos. 10. Aunque sea totalmente posible usar SCP-S actualmente bajo control de la Fundación para crear monstruos de tentáculos, número 1 ni siquiera si la doctora Ricks lo pide amablemente. 11. No hay mercado para pornografía marca SCP-1 no, ni siquiera en Alemania. 2 probablemente generaría grandes ingresos si se vende en Japón pero aún así. 682 sobre, datos extraídos, por el amor de Dios. 12. No debe reemplazar los perdigones de los cartuchos de la escopeta del Dr. Clef con nada de lo siguiente: alpiste, confeti, asperja, serrín, o lubricante sexual. 13. No debe reemplazar la lámpara de la doctora Ricks con una novedosa lámpara con forma de ayuda marital. 1. No debe reemplazar las ayudas maritales de la doctora Ricks con una novedosa ayuda con forma de lámpara. 14. El departamento de mejores negocios no es la agencia correcta para enfrentar los fallos de contención de artefactos horribles sobrenaturales vendidos por Marshall, Carter, and Dark. 15. El Dr. Bright nunca debe entrar en contacto con cualquier persona menor de 18 años. Deja que lo haga. Es la única manera de que aprenda. Solo porque sea una experiencia de aprendizaje, no significa que alguien tenga que entrar en contacto con Bright. 16. Cualquier solicitud del Dr. Bright de utilizar SCP-912 para una mejora debe ser denegada, debido a diversas solicitudes que se presentaron con el objetivo de investigación indicado como meterla dentro y esperar lo mejor. 1. Esto incluye solicitudes de usarlo para la mejora de otros órganos. Me da igual lo increíble que creas que sería, Bright. No se te debería permitir tener telequinesis. 17. Las víctimas de SCP-217 no son juguetes. 18. El Dr. Bright no puede negociar con el personal por sus almas si desconocen la existencia de SCP-158. 19. No permitan que el Dr. Bright tome una muestra de SCP-379. Dejen que mi portátil sea la última víctima. 20. No se permite quitarme mi medicación. 1. No se permite fingir que tengo alguna medicación prescrita. 21. No puede utilizar cualquier forma de la palabra accidente como excusa. 22. Violar el código de vestimenta, incluso en los viernes informales. 1. No importa cuántas veces lo pidas, por favor, Dr. Bright, no vamos a incluir ninguno de los sombreros que has estado pidiendo dentro del código de vestimenta. 2. Ni tienes permitido crear y llevar sombreros hechos con o sin varios objetos anómalos. Entendemos que tu colección de chisteras SCP-894 tenga algún valor táctico, pero esa no es una razón válida para llevarlas en presencia de otros investigadores. 23. Si un archivo SCP dice que nunca hagas algo, no es porque queramos controlar la mente. Si lo es. 1. No lo es, y el Dr. Bright no puede editar este documento. 24. No se debe entregar SCP-437 como armamento a los nuevos investigadores desprevenidos. 25. Datos borrados a petición del 05. Ni siquiera para uso recreativo. 26. No se permite enviar spam nigerianesco por email. La Iglesia del Dios Roto. 27. No se permite dirigir un destacamento móvil contra la UDL bajo ninguna circunstancia sin invitar al Dr. Clef en absoluto. De hecho, que se mantenga a 500 pies de distancia de cualquier destacamento móvil en todo momento. 28.
No se permite terminar los informes con la letra de El Príncipe de Bel-Air, 1, pero se le permite terminar con la letra de Safety Dance 2. La rutina de danza interpretativa, sin embargo, está prohibida hasta que tome lecciones para el futuro previsible. 29. El Dr. Bright no puede estar cerca de donde haya un festival del Renacimiento 1, especialmente con clase de atuendos. 30. SCP-963 no es un zumbado. 31. Si se descubre un SCP que controla la mente, debe ser entregado a las autoridades correspondientes. No debe ser usado para ascenderse a sí mismo o a otros en la fundación. Con Draki 1 llevar el mencionado SCP que controla la mente a un club de striptease o a Las Vegas estará prohibido. 32. El Dr. Bright Noroeste está, un superhéroe de cualquier tipo, jefe de relaciones públicas, a cargo de la orientación para el personal nuevo, doctor en psicología, miembro del comando del sitio, hecho de bacon, en posesión de un CL de más de 300, jefe de revisión de SCP, o miembro del personal de mantenimiento. Lo siento, chicos, el Dr. Bright es miembro del comando del sitio. Por lo general es mejor no preguntar por qué. Es el comando 05 en lo que estáis pensando. 33. No existe el Comité de Ética 1 y si existiera, alguien piensa que el Dr. Bright estaría en el 2 como cualquier otra cosa que un que no hacer. 34. Ya no se le permite desertar de conflictos para calistenias mañaneras 1 sí, esto incluye la canción del club de Mickey Mouse. 35. El Dr. Bright no puede aplicar a SCP-963 cualquier figura política principal. Otra vez. 36. El Dr. Bright no proviene de una línea temporal alternativa 1. El Dr. Bright no puede enviar órdenes para preservar la línea temporal, 2 o para corromper la línea temporal, 3 o para que se jodan esos nerds historiadores. 37. El Dr. Bright no puede retar a alguien a un duelo, y después darle SCP-572. 38. No se permite que el Dr. Bright esté cerca de SCP-5555-J de cualquier manera o con cualquier excusa. Recordad lo que la versión en miniatura le hizo al Dr. Datos borrados. 39. El Dr. Clef y el Dr. Bright no tienen permitido interactuar sin la presencia de un administrador responsable 1. El Dr. Kondraki no cuenta como un administrador responsable 2 ni tampoco el agente Strelnikov 3 o el Dr. Mann 4. De hecho, mantengamos a los dos separados, y punto 40. Las motosierras no son la solución a todas las cuestiones. 1 ni tampoco más motosierras 2 ni cañones de motosierras, 3 excepto aquella vez. Y sí, fue impresionante, nota propia, al parecer, Bright pudo derrotar a 682 con el cañón de motosierras, aunque no puedo mandar una prueba de ello debido a que el comentario del administrador que hablaba de ellos fue borrado a causa de la polémica. 41. Eso de las citas rápidas de SCP nunca ocurrió. Cualquiera que afirme recordar tal evento debe informar al comando del sitio para una administración de amnésicos clase A42. El Dr. Bright no puede usar cualquier SCP para alterar o afectar los resultados de cualquier reality de televisión, incluyendo pero no limitado a Supervivientes, Gran Hermano, Pesadilla en la Cocina, American Idol, o cualquier programa de citas del canal VH1, ni siquiera si la doctora Rich lo pide amablemente. 43, datos borrados, duro 44. El Dr. Bright no puede administrar azotes a la doctora Rich como castigo, ya que eso solo causa que se quebranten las normas 1. No importa que ambos sean adultos de mutuo acuerdo, da igual lo que insista cualquiera de ellos 2. La doctora Rich no puede azotar al mono 3. Tampoco puede dar sacudidas eléctricas al mono 4 o cualquier otra cosa relacionada con el mono 45. El Dr. Bright no puede usar SCP-MM para hacer carteles de pateame 46. No se le pueden pedir canciones a SCP-082, especialmente Like a Virgin. 47. Derramar accidentalmente gelatina verde sobre un cadáver en presencia del 05 fue gracioso exactamente una vez, y el olor a excremento que rezumaban los pantalones de 052 arruinó el momento. 48. El Dr. Bright ya no puede pronunciar la frase más de 1000 bebé en presencia de cualquier miembro del personal SCP-49. Nada en la fundación está calificado con un poder de más de 8000 pulgadas 50. Deja de publicar información clasificada en 4chan. Eso sería todo para la primera parte de la lista, créanme cuando les digo que la lista es realmente extensa, y tiene muchas cosas que cualquiera caería riendo solo por leer la mitad.